Apréndelo en casa. Bienvenidos niños y niñas, hoy ya estamos miércoles 2 de septiembre del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. La actividad del día de hoy va a ser por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza. Parte número 2. Los recursos que vas a utilizar va a ser tu cuaderno de ciencia y tecnología. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da. Debes de tener limpio el espacio donde vas a estudiar y trabajar las producciones en limpio. Y lo mejor, debes de disfrutar del momento de esta clase o de este video. El propósito del día de hoy va a ser explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Y el otro, explicar que las estaciones implican la aparición de zonas climáticas en la Tierra. Esa es nuestra meta del día de hoy. Muy bien, vamos nosotros a recordar lo que hicimos un poco el día de ayer. El día de ayer, ¿has observado que la pelota, al ser alumbrado con la linterna, quedaba más iluminada una parte que la otra? ¿Sí? En el primer caso era que quedaba más iluminado la parte inferior y en el otro caso que quedaba más iluminado era la parte superior. ¿Sí? Si nosotros relacionamos este experimento con la pelota y lo que sucede con la Tierra, te habrás dado cuenta de que la linterna viene a representar el Sol y la pelota representa lo que es la Tierra. Los sorbetes que has puesto acá, que se ha puesto, viene a representar el eje imaginario de la Tierra. Y lo que has pintado en la parte central viene a representar la línea ecuatorial. Al mismo tiempo, también has hecho un ángulo de 23,5 grados. ¿Sí? Ok. Te voy a hacer escuchar un poquitito referente a lo que es este video. Si bien es cierto, antes de escuchar, se ha dicho que el eje, gracias al movimiento de traslación y a la inclinación de 23,5 grados, se da lo que es las estaciones del año. Muy bien. Gracias al movimiento de traslación y la inclinación del eje de rotación de la Tierra, tenemos las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Cuanto más inclinado está el hemisferio hacia el Sol, los rayos solares llegan de forma más directa hasta la superficie de la Tierra, hace más calor y por eso es verano. Por el contrario, el otro hemisferio está menos inclinado, recibe los rayos del Sol de manera menos directa, por lo que hace más frío y es invierno. Aquí podemos ver que en el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur es invierno. En 6 meses pasará al contrario. El hemisferio sur recibe los rayos del Sol de manera más directa y es verano, y en el hemisferio norte es invierno. Hasta acá nosotros tenemos una idea acerca de por qué se forma la Tierra. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos nuestra pregunta de investigación. ¿Sí? La primera pregunta, ¿las estaciones tienen relación con los climas? La segunda pregunta, ¿qué factores, además de las estaciones, hacen que existan diferentes climas? Eso es lo que nosotros vamos a ver en nuestra pregunta de investigación. Vamos a investigar, ¿sí? ¿Las estaciones tienen relación con los climas? ¿Qué factores son los que influyen en las estaciones? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que existen
que hacen la existencia diferentes al clima. Ante una pregunta de investigación, siempre existe un planteamiento de hipótesis. Tú ya sabes, tus respuestas son muy importantes, ¿sí? Muy importante. Estas posibles respuestas son tus saberes previos, pero no te olvides que es una hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para dar respuestas basadas en investigación científica y con argumentos sustentados en evidencia. Uh, Tú tienes que pensar una o varias hipótesis, ¿no? A fin de que puedas brindar una buena respuesta con base de la ciencia, elaborado en un plan sencillo para hacer una investigación, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a empezar a investigar porque tenemos que dar respuesta a las preguntas, ¿sí? Uno de nuestros planes es el proceso documental, ¿sí? Aquí. Mediante este proceso documental vas a leer este texto que está basado por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas. Parte número 2. Vas a fijarte en cada una de las imágenes, revísale, analiza y luego tienes que ir leyendo párrafo tras párrafo. Y lo esencial, no te vayas a olvidar que debes de revisar la fuente de información que siempre está en la última parte de cada lectura. Palabras que no conoces, subráyalos, busca en el diccionario y, lo que es las ideas más importantes, vete anotando en tu cuaderno, ¿sí? Muy bien, revisa toda esta información para de esa manera dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Recuerda que este es un plan de proceso documental. Vamos a leer algunos extractos referente a lo que es la lectura. Vamos a proceder a lo que es el plan de proceso documental, ¿sí? ¿Por qué se producen las estaciones del año en las zonas climáticas? ¿Sí? Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué tipos de clima se producen por efecto de las estaciones? Entonces, vamos a ver mediante este cuadrito. Tenemos tres tipos de climas. Climas fríos, climas templados y climas cálidos. Dentro de los climas fríos tenemos el clima de montaña, el clima árido y frío y el clima polar. Ahora, tenemos acá lo que es el clima templado. Dentro del clima templado se encuentra lo que es el mar oceánico y el Mediterráneo. Las temperaturas son moderadas, los inviernos son suaves, los veranos son cálidos y lluvias frecuentes en otoño y primavera. Ahora, tenemos lo que es el clima templado y frío. Los inviernos son más largos y muy marcados. Las lluvias moderadas casi todo el año. Veranos suaves y a veces son cálidos. Esto es referente a lo que es el clima templado, el que está en el centro. Ahora tenemos lo que es el clima cálido. Dentro del clima cálido tenemos el clima desértico. Las temperaturas son altas y lluvias son muy escasas. Luego tenemos lo que es el clima tropical. Se encuentra el verano tropical y los inviernos son bien marcados, ¿sí? Luego tenemos lo que es el clima tropical estacional. Solo dos estaciones, una seca y otra calurosa, con lluvias torrenciales, con los monzones que son vientos marítimos cálidos y húmedos. Y también tenemos lo que es el clima ecuatorial, que es caluroso con lluvias casi todo el año, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de clima se producen por efecto de las estaciones?
Podemos decir que por efecto de las estaciones se producen tres tipos de clima: climas fríos, climas templados y clima cálidos. Seguimos con nuestro plan de proceso de documental para poder responder a nuestra pregunta de investigación. Muy bien, ¿cuáles son las estaciones del año? Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo se distribuye en la Tierra la energía que viene del Sol en forma de luz y se transforma en calor? Vamos a ver acá un poquito este video para poder responder a las preguntas. Gracias al movimiento de traslación y la inclinación del eje de rotación de la Tierra, tenemos las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Cuanto más inclinado está el hemisferio hacia el Sol, los rayos solares llegan de forma más directa hasta la superficie de la Tierra, hace más calor y por eso es verano. Por el contrario, el otro hemisferio está menos inclinado, recibe los rayos del Sol de manera menos directa, por lo que hace más frío y es invierno. Aquí podemos ver que en el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur es invierno. En 6 meses pasará al contrario. El hemisferio sur recibe los rayos del Sol de manera más directa y es verano, y en el hemisferio norte es invierno. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las estaciones del año? Fíjense ustedes, gracias a estos movimientos de traslación y a que nosotros tenemos inclinado a la Tierra en un 23,5 grados, podemos decir que existen las estaciones. Estas 4 estaciones tienen diferentes nombres, que son primavera, verano, otoño e invierno. Ahora, ¿cómo se distribuye en la Tierra la energía que viene del Sol en forma de luz y se transforma en calor? El clima en la zona tropical será muy caluroso en el verano, ¿sí? Vamos a ver esta imagen. Aquí está el clima en la zona tropical. Fíjense ustedes que la zona tropical está en el centro. Está en el centro. Prácticamente el rayo de la luz solar da directamente lo que es a la zona tropical y por lo tanto será muy caluroso en verano. Mientras que en las zonas templadas, tenemos que acá en la zona templada y en la zona templada, dice, en las zonas templadas no lo será tanto, o sea, no tendrá la luz solar, no será directo, y menos, dice, en la zona polar. Fíjense acá, la zona polar del norte y zona polar del sur, ¿sí? Ahí está, estamos dando respuesta a estas dos preguntas. Continuamos. Ahora, nos preguntamos, la región Piura se encuentra en la parte norte del Perú. ¿Cómo es el clima de la parte de Piura que se encuentra en la costa? Vamos a ver un poquito referente cómo es el clima de Piura, ¿sí? Ok, seguimos con la imagen. Si bien es cierto, tenemos acá a Perú, en esta zona. Aquí se encuentra Perú. Perú se encuentra en una zona tropical. Allí. Luego nos pregunta referente a lo que es el clima de la parte de Piura. Vamos a ubicar primero. Esta es la zona, como ya les dije, en esta zona se encuentra Perú, en la zona tropical. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos acá lo que es la línea ecuatorial. El sol cae directo. Prácticamente vamos a tener un sol muy fuerte en primavera. Y el Ecuador está en esta zona. Pero nos está preguntando de Piura. Ahí le ubicamos a Piura. Si bien es cierto, Piura está cerca a Ecuador y esta es la línea ecuatorial. Pero ahora vamos a ver la diferencia referente a lo que es Tacna. Tacna está más alejado.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el clima de la parte de Piura que se encuentra en la costa, referente a lo que es el clima de Tacna, que también se encuentra en la costa? ¿Cómo puede ser? ¿Más calurosa o más frío? ¿Sí? Entonces, podemos decir, si Piura está cerca a Ecuador, entonces, y tenemos acá la línea ecuatorial, estamos en una zona tropical y los rayos del sol casi están directos, podemos decir que es una zona que es un clima caluroso referente a lo que es a Tacna, ¿sí? Muy bien. Entonces, como es el clima de la parte de Piura que se encuentra en la costa, es el clima caluroso. Continuamos. Vamos a ver qué cosa es el cinturón de viento, ¿sí? En el cinturón de viento nosotros tenemos dos tipos, que son de baja presión y de alta presión. Ahora, vamos a ver qué cosa es de baja presión mediante esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se calienta? ¿Qué relación tiene con el cinturón de viento con la baja presión? Vamos a ver este video primero. Los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Asimismo, las bajas presiones absorben el aire que les rodea formando nubes en altura que generalmente terminan precipitando. Favorecen el desarrollo de nublados densos con sistemas de tormentas, ráfagas de vientos, relámpagos, granizo, torbellinos y tornados, e incluso son el origen de la formación de un ciclón tropical. Ok, si bien es cierto, volvemos a hacernos la pregunta, ¿qué ocurre cuando el aire atmosférico se calienta? Podemos decir, el aire atmosférico se calienta. Otro, aumenta su tamaño y espesor y debido a ello puede aumentar su capacidad para almacenar vapor de agua. Entonces, cuando almacena vapor de agua, se forman las precipitaciones. ¿Qué son las precipitaciones? Son las lluvias, ¿sí? Eso es lo que es una baja presión. O sea, el aire atmosférico se calienta, aumenta su tamaño y espesor y debido a ello puede aumentar su capacidad para almacenar el vapor de agua. Cuando ya está almacenado el vapor de agua, ¿qué cosa hace? Se precipita en forma de lluvia. Ahora vamos a ver lo que es alta presión, ¿sí? Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se enfría? Vamos a escuchar este video, vamos a verlo un poquito. En este caso, los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj. El sistema genera regularmente una zona de estabilidad atmosférica con poca nubosidad y escaso viento, a lo que se le llama buen tiempo. Estas formaciones son muy extensas y tienen un periodo de duración de varias semanas. Muy bien. ¿Qué podemos decir? ¿Qué ocurre cuando el aire atmosférico se enfría? El aire se enfría, disminuye su tamaño y su espesor y luego a través de eso ¿qué ocurre? Ocurre el buen tiempo, el cielo está despejado como le decimos nosotros, ¿sí? Muy bien. Ahora, a través de esto continuamos con el aire. ¿Cómo influyen los vientos para que un lugar tenga cierto tipo de clima? ¿Cómo puede influir los vientos? ¿Sí? Aquí. El aire frío refresca los lugares calurosos. El aire caliente entibia las zonas frías. Supongamos un ejemplo. Supongamos que ustedes están de calor. Si ponen un ventilador o un aire acondicionado, entonces, ¿qué cosa hace? Está enfriando un poco, ¿sí? Entonces, el aire frío refresca los lugares calurosos. Pero ¿qué pasa que cuando es al revés? El aire caliente entibia las zonas
frías, ¿sí? Entonces, ¿cómo influyen los vientos para que un lugar tenga cierto tipo de clima? ¿Cómo influye? Que que el aire frío refresca los lugares calurosos y el aire caliente entibia las zonas frías. Bien, vamos a ver otro de los factores del clima. Tenemos aquí lo que es la altitud, también tenemos lo que es la latitud, como también podemos tener la distancia al mar y el relieve. ¿Qué viene a ser la altitud? Mientras la altitud es la distancia vertical, existe entre un punto determinado con respecto a lo que es al nivel del mar. Dice, es la distancia vertical de un punto sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué podemos decir de la latitud? Es la distancia entre un punto de la Tierra y el Ecuador. Hay tres zonas climáticas, la cálida, la templada y fría. Ahora, tenemos otro de los factores, que es la distancia al mar. En las zonas costeras, las temperaturas diurnas y nocturnas varían menos que en el interior. Ahora, en el relieve, otro de los factores que es el relieve. Las nubes chocan con las montañas y se descargan. Por eso las precipitaciones son más frecuentes en las montañas, ¿sí? Debemos recordar que la línea de la latitud es la que va paralela a la línea ecuador de la Tierra. Ahora, vamos a responder lo que es la pregunta de investigación. ¿Qué decía? ¿Las estaciones tienen relación con los climas? Claro que sí, que tienen relación. ¿Por qué tienen relación? Mire, fíjate que estamos llegando a septiembre y ya entramos a lo que es la primavera. Si bien es cierto, nos damos cuenta que en algunos días ya el sol sale. ¿Tiene relación con el clima las estaciones? Claro que sí, que tiene un proceso, una transformación, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver lo que es la otra pregunta. ¿Qué factores además de las estaciones hacen que existan diferentes climas? ¿Cuáles son esos factores? Vamos a ver, ¿cuáles son esos factores? Como decíamos, la altitud es la distancia vertical de un punto sobre el nivel del mar. Este es uno de los factores. También tenemos la latitud. Es la distancia entre un punto de la Tierra y el Ecuador. Hay tres zonas climáticas, cálida, templada y fría. También tenemos la distancia al mar. En las zonas, en las zonas costeras, las temperaturas diurnas y nocturnas vienen menos que en el interior. También tenemos otro de los factores que es el relieve, ¿sí? Las nubes chocan con las montañas y descargan, por eso las precipitaciones, o sea, las lluvias, son más frecuentes en las montañas. Bien, ahora, como actividad número 1, vas a responder a estas preguntas de investigación en base a lo que tú has leído.
Ahora, vamos a hacer nuestra reflexión en base a lo que has escuchado esta clase. ¿Lograste la meta? ¿El proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿De qué manera? ¿Qué te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación? ¿Por qué? ¿Qué consideras que fue más fácil o más difícil aprender en esta actividad? ¿Qué puedes hacer para aprender fácilmente lo difícil? No te vayas a olvidar, después de responder lo que es la actividad número 1, tienes que tomarle foto y enviármelo como mi evidencia, ¿sí? Pero tú tienes que guardar en tu portafolio, no te olvides que debe de estar en orden y debes de trabajar con mucha limpieza. Así. Un aplauso. Felicitaciones por haber escuchado este video, ¿sí? Nos vemos. Bye. Aprendo en casa.